Bienvenidos a un nuevo vídeo de Not In My Game. Hoy quiero empezar una nueva sección que creo que puede ser muy interesante para todos los seguidores que seguís Not In My Game, que vamos a denominar mi ludoteca ideal. En ella quiero traeros juegos que, dentro de mi opinión y de todo lo que yo he jugado, son juegos que aportan unas sensaciones y unas mecánicas que no han sido superadas por ningún otro juego y que, en mi opinión, deberían de estar en todas las ludotecas de personas que tengan unos gustos afines a los míos. Siendo yo principalmente Eurogamer, seguramente lo que vaya trayendo son diferentes Eurogames que me parece que deberían de estar en todas las ludotecas de aquellos que nos gusten este tipo de juegos. Aunque seguramente también entrarán otro tipo de juegos que me parecen imprescindibles dentro de sus categorías. De esta manera, el primero del que os quería hablar es de Agrícola, la edición revisada de Agrícola, que es la que yo tengo, que es un juego diseñado por el gran diseñador Uwe Rosenberg en el año 2007. Presentó su primer juego de caja grande, que es este Agrícola. En él, los jugadores tenemos que ser diferentes campesinos, que tendremos unos trabajadores para ir desarrollando nuestra hacienda, desarrollando nuestros campos, arando campos para poder colocar trigo y hortalizas en ellos, y diferentes animales que tendremos que poner en diferentes establos. De esta manera se diseñó un sistema de juego que el propio diseñador ha ido reimplementando una y otra vez en diferentes tipos de sus juegos, y que ha ido refinando, aunque la esencia del juego sigue atrapada en este Agrícola, siendo, en mi opinión, el mejor diseño dentro de todo este entramado de juegos, con la dinámica de generar pastos con animales y campos con vegetales, que reimplementó con juegos como A las puertas de Loyang, donde cogió un sistema de campos donde podríamos conseguir diferentes hortalizas. Después se reimplementó con Caverna, que Caverna es un juego que coge directamente toda la mecánica principal de Agrícola y la lleva un nivel más allá, haciendo que el juego sea menos tenso pero con mayor diversidad estratégica. Después sacó Campos de Arle, que es un juego que lleva todavía más al extremo la cantidad de acciones que podemos realizar y la cantidad de cosas que podemos transformar de un sitio en otro con diferentes elementos, haciendo viajes, etc. Y después también sacó pues Rayhall, que reimplementa el propio A las puertas de Loyang con invernaderos con diferentes hortalizas que tendremos que conseguir para pagar. Y después, últimamente, el último juego que ha sacado es Hallertau, que también vuelve a reimplementar esta mecánica de campos, donde los campos irán perdiendo fuerza según los utilicemos y ganando fuerza conforme no los utilicemos, porque dejamos descansar la tierra. Por lo tanto, este éxito de esta dinámica de juego de campos y de animales que diseñó con Agrícola se ha ido reimplementando, pero, en mi opinión, todo quedó perfectamente engranado en este gran juego que es Agrícola. Para explicaros el por qué yo creo que Agrícola es el mejor juego de este tipo y por qué creo que debería estar en todas las ludotecas, me voy a centrar únicamente en cada una de las mecánicas que nos presenta Agrícola y cómo lo realiza, haciéndolo diferenciador con el resto de juegos. Y vamos a empezar por la mecánica principal del juego, que es la colocación de trabajadores. Es una colocación de trabajadores sencilla, en la cual los jugadores empezaremos con 2 trabajadores y lo que haremos será colocarlos en una acción que se ejecutará de inmediato. Estas acciones son muy sencillas y son de varios tipos. Los tipos principales son de acciones acumulativas y de acciones de ejecución. En las acciones acumulativas, como pueden ser las acciones de madera, de adobe, de comida o de juncos, lo que haremos es, cada ronda, colocar un número determinado de estos elementos en cada acción. Por ejemplo, en la acción de madera se colocarán 3 maderas. Si ningún jugador coge esa madera, en la siguiente ronda habrá 6 de madera acumulada. Por lo tanto, esto ya hace que los jugadores tengamos una toma de decisiones, que es: ¿cojo ya la madera o me arriesgo a, en la siguiente ronda, coger 6 de madera? Los demás jugadores cogerán la madera, me quitarán la madera. Son elementos que hacen que los jugadores tomen decisiones a largo plazo, es decir, ¿cojo ahora los 3 de adobe que hay acumulados o si me espero a la siguiente ronda podré coger 4 y será más eficiente mi acción? Puesto que los jugadores, como ya he dicho, solo tendremos al comienzo de la partida 2 trabajadores. Estas acciones acumulativas dan una toma de decisiones a los jugadores y que estemos mirando de reojo qué creemos que van a hacer los otros jugadores para poder preparar y hacer acciones más fuertes nosotros más adelante. Aparte, también tendremos las típicas acciones que se ejecutan en el momento, que nos permitirán hacer múltiples cosas. Dentro de esta colocación de trabajadores tenemos una serie de acciones que estarán disponibles desde el principio de la partida, pero además tenemos otras 14 acciones que se irán desarrollando y apareciendo en cada una de las rondas subsiguientes, divididas en categorías. Es decir, durante la era 1 hay un cierto número de acciones que aparecerán durante esa era, pero no sabremos el orden. Por lo tanto, tampoco podremos predecir en qué momento vamos a hacer las cosas. Es decir, durante la era 1 va a aparecer la construcción de vallas, pero igual aparece la primera que aparece la última. Entonces,
tendremos que no podremos generar una estrategia desde el principio de la partida de construir vallas muy rápido, puesto que a lo mejor esa acción aparece muy tarde y no podremos generar ese recinto con ovejas durante la primera cosecha. Entonces tendremos que variar muy bien qué vamos a hacer cada partida conforme los elementos se vayan apareciendo. Además, conforme avancen las 14 rondas, cada vez habrá más acciones y los jugadores, pues normalmente las nuevas acciones serán más potentes y lucharemos por ellas. Esto hace que esa colocación de trabajadores no sea tan básica y que las acciones están muy apretadas. Que las acciones estén apretadas quiero decir que, por ejemplo, en una partida de 2 jugadores solo hay una acción para coger madera. Si yo quiero madera y el jugador que va antes que yo coge la madera, yo me quedaré sin madera para esa ronda y tendré que utilizar mis acciones en otras. Esto hace que la colocación de trabajadores dentro de Agrícola sea muy dura. Es decir, tendremos que estar muy pendientes de lo que hacen el resto de jugadores para que no nos cojan las acciones que queramos. Además, la forma de puntuar de Agrícola es muy característica porque al final de la partida todos los elementos del juego nos darán puntos hasta un máximo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo no tengo ningún campo arado, me dará 0 puntos, pero si tengo 5 o más campos arados, me dará 4 puntos, que es lo máximo que se pueden conseguir, 4 puntos por cada elemento. Por lo tanto, yo tendré que intentar al final de la partida tener 5 campos arados para que me dé la máxima puntuación. Pero no me puedo centrar en cavar campos, porque si tengo 8 campos al final de la partida, solo me dará 4 puntos. Y si no he puesto ningún recinto con vacas, pues no tendré puntos por vacas. Por lo tanto, en Agrícola todos los jugadores tenemos que hacer de todo a la vez y en el mismo tiempo. Por lo tanto, no existe una estrategia ganadora de voy a ir a hacer esto, puesto que como tenemos que centrarnos en todo, todas las acciones son buenas para todos los jugadores y todos los jugadores peleamos por las mismas acciones. Esto hace que haya una constricción de los jugadores dentro del juego, que es lo que le da la mayor magia al juego, puesto que si nosotros necesitamos conseguir ovejas y nos las quitan, estaremos perdiendo puntos. Por lo que ser el jugador inicial es algo súper indispensable dentro de lo que es Agrícola. Esto me lleva a la acción de jugador inicial, puesto que el jugador inicial no rota en cada ronda, como en otros tipos de juegos. En este caso, el jugador inicial será aquel que se coloque en la acción de jugador inicial, y si nadie se coloca, seguirá siendo el mismo jugador. De esta manera, colocarse en la acción de jugador inicial es una acción poco potente, puesto que perderemos un trabajador para ello, aunque nos permitirá jugar otro tipo de carta, pero ser el jugador inicial de la siguiente ronda nos permitirá conseguir todo lo que haya acumulado en una de estas acciones acumuladas, poder ser el primero en colocarlos en una acción de las nuevas que van a aparecer, etc. Por lo tanto, también hay una pequeña presión por ser el jugador inicial, o al menos estar cerca, ser el siguiente jugador del que sea el jugador inicial. Otra de las características muy chulas de Agrícola es ese desarrollo de motor de juego. Es decir, los jugadores tendremos un tablero de juego, empezaremos con 2 habitaciones y tendremos que intentar desarrollar nuestro tablero en 3 vías. Tenemos la vía de desarrollo de las habitaciones, en la que tendremos que ampliar la cantidad de habitaciones que hay en nuestra casa, puesto que la cantidad de trabajadores que podamos tener durante 2/3 de la partida dependerá de la cantidad de habitaciones que tenemos. Es decir, hay una acción que es la ampliación planificada de la familia, que nos permitirá tener un hijo, y para ello tenemos que tener una habitación disponible para él. Casi en torno al último tercio de la partida aparecerá una nueva acción, que es una ampliación no planificada, que nos permitirá tener nuevos trabajadores, aunque no tengamos habitaciones nuevas. Por lo tanto, tendremos que ampliar estas habitaciones para poder tener más trabajadores. Nuestra casa en principio será una casa de madera, y para ampliarla necesitaremos madera y juncos, y podremos evolucionarla a una casa de adobe y a una casa de piedra. Para ello necesitaremos ladrillos y necesitaremos piedras que aparecerán. Las piedras aparecerán avanzada la partida en nuevas acciones acumulativas. De esta manera tendremos que ir mejorando nuestra casa, que nos dará ningún punto si es de madera, 1 punto por cada habitación si es de adobe y 2 puntos por cada habitación si es de piedra. Además de que cada trabajador también nos dará 3 puntos por cada uno, que suena hasta 15 puntos si tenemos todos los trabajadores. De esta manera tenemos que ir desarrollando nuestras habitaciones y nuestra casa. También tendremos que desarrollar nuestras parcelas de ganado, nuestros pastos. Para ello tendremos que utilizar madera para construir vallas, y también tendremos que utilizar coger en casillas acumulativas los animales para poder almacenarlos en estos pastos. Cada uno de los pastos solo puede contener un tipo de animal, por lo que tendremos que tener diferentes para poder acumular animales de diferente tipo para puntuarlos al final de la partida. Y también tenemos los campos. Estos campos nos permitirán plantar en ellos trigo y calabazas y hortalizas, que nos darán unos hortalizas recurrentes durante cada fase de cosecha. Esto me lleva a la fase de cosecha, es uno de los elementos más importantes de Agrícola. Al final de cierto número de rondas, durante 6 veces durante la partida, habrá una fase de cosecha. Durante esta fase de cosecha ocurren 3 elementos muy importantes en el juego. En primer lugar,
tendremos que pagar comida por cada uno de nuestros trabajadores. Esto quiere decir que cuantos más trabajadores tengamos, mayor cantidad de acciones vamos a poder hacer durante la ronda, pero mayor cantidad de mantenimiento vamos a tener que pagar por ellos. Por lo que tendremos que encontrar ese balance de cojo nuevos trabajadores para poder hacer más acciones, pero luego tengo que pagar más comida, o me quedo con los trabajadores que tengo y así me puedo olvidar un poquito de la comida. Lo ideal es ir ampliando la cantidad de trabajadores que te dará más margen de maniobra, pero para ello tienes que desarrollar un motor de juego que te permita obtener comida, que se obtiene de 3 maneras distintas: o teniendo animales que podamos cocinar si hemos conseguido alguno de los elementos del hogar que nos permite cocinar animales, conseguir hortalizas que nos permitan convertirlas en comida, que las podemos convertir de 2 maneras distintas. Las hortalizas las podremos convertir en comida mediante algún elemento del hogar, o si tenemos algún horno podremos convertir el trigo en pan, que nos dará una buena cantidad de comida cuando ordenemos pan. De esta manera, si obtenemos uno de estos motores de comida, podremos olvidarnos entre comillas un poquito de la comida para poder seguir desarrollando nuestro juego. Aparte de esto, durante la cosecha ocurrirán 2 eventos. Uno es que si tenemos al menos una pareja de cada tipo de animal, obtendremos un animal adicional de ese tipo. Por lo tanto, estaremos obteniendo gratis nuevas crías de esos animales. Para ello tendremos que tener espacio para poder almacenarla en nuestro tablero de juego. Pero si empezamos desde el principio teniendo animales, pues iremos consiguiendo animales que nos darán comida sin necesidad de invertir acciones en ello. Y además también obtendremos hortalizas dependiendo de las que tengamos plantadas. Y esto va en un ratio de que las hortalizas, por cada una que plantemos durante el transcurso de 2 rondas de cosecha, nos darán 2 y los trigos nos darán 3. Por lo tanto, es muy eficiente a la hora de obtener comida tener unos campos bien arados con esos vegetales. Por lo tanto, sí que se nota ese desarrollo del juego a la hora de obtener la comida, donde iremos un poco asfixiados al comienzo de la partida, pero en cuanto empecemos a generar uno de estos motores, podremos olvidarnos de ello. Y como veis, es una mezcla de una colocación de trabajadores con un desarrollo de motor de juego dependiente de este motor de manutención que tenemos que pagar al final de cada una de las cosechas, lo que hará que los jugadores estén bastante apretados. Si bien Agrícola tiene una fama de ser muy asfixiante, yo en ninguna de las partidas que he jugado con diferente número de jugadores, nadie ha pagado nunca una loseta de mendicidad por no poder pagar comida. Es decir, no es difícil obtener comida en este juego, lo que es difícil es tener siempre toda la comida requerida sin tener que invertir muchas acciones en ello. Por lo tanto, lo difícil en este juego es tener preparada la comida durante la cosecha mientras nos desarrollamos de manera rápida. Para que el juego tenga un poco de variabilidad, no se centre todo dentro de las acciones, el juego tiene 3 tipos de cartas distintas que nos permitirán obtener diferentes efectos durante la partida, que son las adquisiciones mayores, las adquisiciones menores y los oficios. Las adquisiciones mayores son 10 cartas que estarán disponibles desde el comienzo de la partida en boca arriba sobre la mesa, y los jugadores podrán comprarlas. Si un jugador la compra, el resto de jugadores no tendrá opción a comprarlas. Normalmente estas cartas de adquisiciones mayores son cartas que nos permitirán transformar tanto la comida, tanto los animales como los vegetales y el trigo en comida en cualquier momento del juego. De esta manera, si no tenemos ninguno de estos elementos, no podremos transformar de manera eficiente ni los animales ni las hortalizas en comida. Adicionalmente, también tenemos diferentes cosas que nos permitirán, por ejemplo, invertir nuestra madera, nuestro adobe o nuestros juncos en comida, porque habremos creado diferentes zonas de trabajo donde podremos vender lo que construyamos por comida. También tenemos las adquisiciones menores y los oficios. Al comienzo de la partida, cada jugador recibirá 7 cartas de cada tipo. Estas cartas nos darán diferentes efectos que son propios, solo los puede utilizar el jugador que las tenga, que es lo que da un poco de azar al juego, y que tendremos que ir jugando durante la partida para beneficiarnos de esos efectos. Las adquisiciones menores y los oficios nos dan diferentes efectos que nos harán o más eficientes ciertas acciones, o que nos encarrilarán un poco la estrategia a seguir durante la partida, puesto que, por ejemplo, si tenemos una carta que nos dice que siempre que vayamos a coger madera también obtendremos 2 de comida, pues nosotros haremos más eficiente la acción de coger madera, y aunque cojamos solo 3 de madera, quizá no sea rentable debido a esos 2 de comida que hemos recogido del bosque. De esta manera, cada una de las cartas nos dará diferentes efectos que hará que los jugadores podamos centrarnos en hacer ciertos tipos de cosas, y si nos quitan las acciones que necesitamos, pues podamos jugar este tipo de cartas para obtener lo que necesitemos. A mí lo que más me gusta de Agrícola es esa tensión por las acciones, el tener que estar todo el rato atento a lo que hacen el resto de jugadores. Si tú al comienzo de la partida quieres obtener madera y otro jugador te lo quita, pues tendrás que desarrollarte por otra vía. Podrás, por ejemplo, arar un campo, puesto que, como hemos dicho, al final de la partida tener 5 campos arados nos dará puntos.
Por lo tanto, tenemos siempre opciones para realizar, pero teniendo que cambiar todo el rato lo que queremos hacer. Puesto que si nosotros aramos campos, pero no conseguimos trigo para poder cultivarlo, pues estaremos desarrollando nuestro campo sin obtener ese motor de comida que necesitamos. Por lo tanto, igual un jugador empieza arando campos para conseguir trigo, otro jugador empieza consiguiendo madera para colocar vallas y conseguir las ovejas para ponerlas dentro, otro jugador intenta rápidamente obtener una nueva habitación para conseguir un trabajador nuevo lo antes posible, mientras que utiliza las acciones de conseguir comida que son menos eficientes, pero que le servirán para no pagar manutención durante la siguiente cosecha, etc. Me parece que es un juego muy chulo. Además tiene esa variabilidad de las cartas, que si bien en esta edición revisada vienen menos cartas que en el juego original, vienen un poquito más balanceadas, es decir, han cogido las mejores cartas de oficios rebalanceadas y las mejores cartas de adquisiciones menores, y las han colocado en unos mazos que son con la mitad de cantidad de cartas que venía el juego original. Sin embargo, ahora que va a ser reeditado por Asmodee, espero que en castellano aparezcan todos los nuevos mazos, que tenemos varios mazos con nuevas adquisiciones menores y nuevos oficios que le añadan mucha más rejugabilidad y variabilidad al juego. El juego se puede jugar de 1 a 4 jugadores, sin embargo yo para jugar en solitario no lo recomiendo, puesto que se puede hacer muy monótono. Sí que es verdad que tiene una pequeña campañita en la cual hay unas 8 partidas con una cantidad de puntos a batir ascendente y en la que al final de cada una de las partidas nos quedaremos con una carta de oficio y que empezaremos con ella al principio de la siguiente partida, es decir, después de la primera partida, la segunda partida tendremos un oficio en juego al comienzo de la partida, la siguiente partida tendremos 2, la siguiente partida 3 y así sucesivamente hasta que completemos toda la campaña. Pero el juego se puede hacer repetitivo porque no tenemos ninguna inteligencia artificial que nos ponga trabas en nuestra partida. Y seguramente, conforme vayamos adquiriendo nuevos oficios, nuestras aperturas y nuestro juego sea totalmente repetitivo, puesto que trataremos de sacarle el máximo partido a esos oficios que ya tenemos al comienzo de la partida en juego. Por lo tanto, a mí en solitario me parece una buena experiencia, pero no recomendaría comprarse este juego solo para jugar en solitario. Sin embargo, de 2 a 4 jugadores el juego escala perfectamente, puesto que el tablero principal tiene unas acciones para 2 jugadores, pero si jugamos a 3 o 4 jugadores añadiremos nuevas acciones que nos otorgarán más recursos para que no sea tan constreñido el juego. A 4 jugadores me parece su mejor número, puesto que cuanto más jugadores haya, menos podremos predecir qué acciones se van a quedar abiertas, y lo que a mí más me gusta en un juego de colocación de trabajadores es esa tensión, porque cuando te llegue el turno, la acción que tú quieres hacer esté abierta. Y si no, pues tener que adaptarte constantemente y al final de la partida, adaptándote a todo este caos, ser el jugador que mayor cantidad de puntos ha obtenido y sobre todo mirar tu granja y ver cómo tienes tus ovejas, tus jabalíes y tus vacas dentro de esos prados, tienes trigo, tienes calabazas y tienes a toda tu familia en una casa de piedra. Así que nada, para mí Agrícola es un juego de matrícula de honor, es un 10 total, me parece un juego increíble, me encanta jugarlo, siempre estoy deseando jugarlo y espero que todo el que vea este vídeo y le sirva, compre el juego y le haya gustado tanto como a mí, me deje un comentario y me dé las gracias porque es algo que me encanta. El hecho de que dejéis comentarios diciendo todo lo que os ha gustado el juego, que os habéis comprado un juego debido a que habéis visto una reseña mía y os ha gustado, es lo que más me llena de hacer todos estos vídeos. Así que, para mí, una matrícula de honor, un 10 y un juego imprescindible en cualquier ludoteca de Eurogamer. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de esta serie de Mi Ludoteca Ideal. Un saludo desde Not In My Game.